Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, queridos seguidores de ruedas, muletas y bastones. Hoy, martes 13 de abril del año 2021. ¿Saben? En martes 13 es de buena suerte, no piensen que, como dicen muchas personas, que es mala suerte, martes 13, viernes 13. Nah, la suerte tú la buscas y si no piensas en eso es mejor que no estés sugestionándote de cosas que realmente no son ciertas. Sin embargo, pues hay gente que es supersticiosa y no. Actúa normal, actúa bien y así serás feliz y no tendrás complejos de ningún tipo. Entonces, los invitamos a que seamos realmente congruentes y actuemos bien, ya que eso nos lleva a tener buenos resultados. Tenemos una invitada especial, pero no está conectada y pues bueno, vamos a seguir con un tema. Pienso que esta persona eh, ha de tener algún problemita por ahí, pero bueno, el tiempo, ¿saben? El tiempo es lo más valioso de la vida, ya que este día no regresará jamás. Este segundo, este minuto, esta hora, si tendremos suerte, mañana se repetirá. Sin embargo, es otro día, otra oportunidad, es otra vida. Dicen por ahí que al despertar es nacer otra vez, es tener la oportunidad de crecer en todos los aspectos de la vida. Y obviamente queremos que este mundo sea mejor. ¿Y cómo lo lograremos? Cambiando nuestra actitud, nuestras obligaciones. También, obviamente, tenemos realmente que manifestarnos de cualquier injusticia. No obstante, quiero comentarles que tiene que ser una manifestación pasiva, tranquila, sin hacer destrozos, sin hacer daño a nadie ni a las cosas, ya que muchas personas lo toman como si eso es una cuestión de hacer disturbios y pintar fachadas, monumentos, etcétera. Entonces, hagamos las cosas bien para que todo se haga bien. Y bueno, realmente ese programa, como saben, es para las personas con discapacidad y para las que no, también. Entonces, hoy vamos a hablar de la discapacidad intelectual, que es la que implica una serie de limitaciones en las habilidades que permiten a una persona desenvolverse en su entorno, dando respuestas eficaces a diferentes situaciones y ambientes. Es decir, cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual, nos referimos al conjunto de personas que presentan dificultades para adaptarse al medio de las condiciones esperadas para su edad, debido a una limitación
de sus capacidades cognitivas. Si esto es, entre más va pasando el tiempo, ese tipo de personas van perdiendo más y más de sus destrezas, de sus habilidades, de su energía también, ¿por qué no? En todo aspecto, ya sea física, mentalmente, y tenemos que ser realmente congruentes, tenemos que ser tolerantes ante estas personas y a cualquier ser humano, es decir, todos tenemos problemas de una índole u otra, entonces hay que tomar la vida más pasiva, no tan pasiva tampoco, pero sí con más tranquilidad, con más serenidad, que esa es la palabra más adecuada. Serenidad, tranquilidad, pasividad, son realmente son cosas que nos llevan a tener una calma realmente eficaz. Tenemos un conjunto de destrezas humanas que nos pueden llevar a tomar la vida con más tranquilidad. Y bueno, unos niveles cognitivos parecidos y una minoría arroja resultados más alejados a la medida establecida. Esto es hablando, estadísticamente hablando, de la mayor parte de la población que presenta estos niveles. Y bueno, de la distribución de estos datos se obtiene el coeficiente intelectual medio de la media, cuando la desviación típica de los datos es superior a la media, hablamos de altas capacidades, y cuando los resultados son inferiores a la media hablamos de bajas capacidades o discapacidad intelectual. Fíjense bien los términos. Es por ello que tenemos que tener paciencia, calma y sobre todo utilizar la intuición, la inteligencia. Cuando vemos así unas personas que realmente no actúan normalmente, es decir, no son activos como la mayoría, pues hay que tener serenidad, tranquilidad y sobre todo, ¿saben? Las personas que tienen una discapacidad visual o una corta visión, realmente, o también que padecen sordera, hay que ser tolerantes porque aparentemente no tienen una discapacidad. O sea, es decir, no se nota la discapacidad porque tú los ves con los ojos abiertos y piensas que ven. Entonces, obviamente, carecen del sentido de la vista. U otras también discapacidades es una de audio, de sonido, de sordera. Y a esta discapacidad se le llama no reconocible o no detectable, porque también al igual piensas que es un ser humano normal, repito, y no tienen esa habilidad, no tienen esa destreza por su limitación de vista o de sonido o de audio. Entonces hay que ser realmente tolerantes y, ¿saben? Para esto es
que tenemos que tener realmente que actuar antes de lo normal. Es decir, si vamos a ir a un lado u otro, o tenemos que hacer una cosa u otra, tenemos que levantarnos más temprano, no sé, tal vez 20 minutos, 15 minutos. Y esto nos lleva a que tengamos realmente, no tengamos más tiempo para ser tolerantes hacia los demás. Entonces, hagamos esto para que el mundo sea más cordial y tengamos una vida más tranquila, eh, más tolerable. Entonces, bueno, a la hora de establecer realmente los diferentes tipos de discapacidad intelectual, se tiene en cuenta tanto el nivel cognitivo de la persona como las dificultades que presentan para su adaptación al entorno y para el desarrollo de las actividades de la vida diaria y la intensidad de los apoyos requeridos para llevarlas a cabo. Teniendo todo esto en cuenta, se establecen un tipo de clasificación que es, bueno, es la distribución teórica de la puntuación del CI. Esto es inteligencia, el límite, quiere decir funcionamiento intelectual, límite. Es decir, tenemos que estar con más tolerancia, con más tranquilidad. Y realmente, la verdad es que la vida nos lleva a vivir de una manera pum, 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 muy acelerada. No entiendo por qué los seres humanos somos nos aferramos a hacer las cosas tan rápido. Y voy de acuerdo que la vida nos lleva a tomar una vida muy estresada, muy agobiada, porque al fin y al cabo, si estás todo el día haciendo las cosas muy rápidas, va a llegar el tiempo que te vas a cansar. Y este cansancio también a su vez te lleva a ser menos tolerante. ¿Por qué? Porque el cansancio también muchas de las veces te lleva a una ansiedad, a una desesperación. Y cuando actuamos de esa manera, la verdad, pues lo hacemos de mal modo, con mal genio, no tenemos la tolerancia adecuada, no tenemos esa capacidad de tolerar cualquier situación, ya sea con una persona, o ya sea porque el tráfico te tiene atorado, coloquialmente hablando, estás pasivo, pero no por ti, sino por las circunstancias que se te presenten. Entonces, más vale ganarle al tiempo al tiempo. Mi papá siempre nos decía, salgan de su casa cuando menos 10 minutos antes de la hora que van a llegar. O si ya están citados con alguien y si llegan 5 minutos antes de la hora, realmente llegas tarde. Esto es, hay que estar siempre
antes de la hora de la cita, para así que las personas se den cuenta que eres una persona realmente seria y toman las cosas de la mejor manera. Y bueno, inteligencia límite, también conocida como funcionamiento intelectual límite o capacidad intelectual límite, se refiere al grupo de población que presenta un consciente intelectual más próximo al promedio de la población, situándose entre el 70 y el 85. Se estima que el 13.6% de la población presenta inteligencia límite, aunque el porcentaje de personas diagnosticadas es muy inferior. Las personas con inteligencia límite se camuflan a la perfección en entornos que realmente no presentan grandes exigencias y por la dificultad para su diagnóstico. Es poco frecuente detectarla antes de la adolescencia. Es por ello los jóvenes actúan cometiendo más errores, porque no tienen todavía la capacidad de pensar efectivamente. Bueno, las personas con inteligencia límite pueden alcanzar su plena autonomía si cuentan con los apoyos adecuados, o pueden perderse en el sistema si no cuentan con un diagnóstico que les permita obtener los resultados que necesitan. Ojo en este punto, es muy importante. Y bueno, discapacidad intelectual ligera o discapacidad intelectual leve. Vamos a ver la definición de esa discapacidad intelectual ligera o intelectual leve. Bueno, este tipo de discapacidad son las personas con discapacidad intelectual ligera o leve presentan un consciente intelectual entre el 55 y el 70%. Bueno, las características de la DI ligera son muy parecidas a las que presentan las personas con inteligencia límite, diferenciándose únicamente en la intensidad de los apoyos que precisan para desarrollar con éxito sus proyectos vitales. Es decir, tenemos que ser realmente precisos para desarrollar o para desenvolverte en tus proyectos eficazmente. Bueno, la discapacidad intelectual moderada. Vamos hablando de esta discapacidad intelectual moderada. Bueno, las personas con discapacidad intelectual moderada presentan un coeficiente intelectual entre el 35 y el 50. En este grado de discapacidad intelectual, las dificultades son mayores que en las dos anteriores o en los dos anteriores grupos, aunque pueden obtener un buen grado de autonomía en el autocuidado y el desplazamiento. Bueno, la persona con deficiencia intelectual moderada puede responsabilizarse de sus propias decisiones y participar en la vida social, aunque con ayudas y con un periodo de aprendizaje prolongado. Es por ello que
les comento, hay que tener paciencia, hay que obtener la tolerancia más elevada que podemos ofrecer, porque estas personas, su deficiencia o su déficit intelectual es por debajo de la media. Entonces, pues la discapacidad intelectual grave con un consciente intelectual situado entre el 20 y 35, pues la necesidad de apoyos por el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria se intensifican, precisando ayuda y supervisión continuada. Adquirir ciertas habilidades es posible, aunque la implica un proceso de aprendizaje extendido en el tiempo y las necesidades de apoyo es constante. Es por ello que, como en ruedas, muletas y bastones, transmitido por esta fantástica emisora XHGDL Radio, que les lleva muchos programas que tienen un contenido realmente valioso. No andamos con cosas de la... Pues no quiero ofender a nadie, pero no son programas con un contenido muy superficial o vago. No, no, no. XHGDL Radio. Si ustedes la visitan, la página, verán el contenido, el desplegado de los programas que tenemos, y cada uno de ellos realmente tienen un contenido muy bueno y variado, sobre todo. Entonces, XHGDL Radio es una emisora eficaz, se la recomiendo. Y bueno, vamos viendo realmente cosas que son interesantes para tener una vida normal, se podría decir. Una vida que realmente sea más congruente a la normal, quiero decir. Que hagamos lo que se debe de realizar en tiempo real y no perjudiquemos a nadie por nuestra impuntualidad. Fíjense bien, es el primer paso también para ser una persona responsable. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad? ¿Por qué hablamos de personas con discapacidad? Bueno, son personas con discapacidad quienes tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diferentes barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Bueno, el artículo número 1 de la convivencia intelectual sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobado en 2006 por la Asamblea General de las Uniones Unidas o de las Naciones Unidas, y en Argentina en 2008 a través de la ley 26.378. Bueno, fue necesario anteponer la palabra persona para tomar conciencia de que nos referimos ante todo a una persona
y su condición de discapacidad no puede eclipsar o definirla. Es persona sujeto a derechos y obligaciones como cualquier otra. Esto es muy importante. Bueno, ¿y de qué no hablamos cuando hablamos de discapacidad? Son bastantes cosas. Bueno, no hablamos de discapacidad, ni de discapacidades diferentes, ni de necesidades especiales, ya que todas las personas tenemos capacidades y necesidades diferentes. Por ello, todos somos diferentes. Es lo que les comento. Una persona con discapacidad, créanme que una persona con discapacidad no es aquella persona que que carece de alguna extremidad, sea cual fuere. Tengo amigos en el CODE Jalisco en donde entreno y estoy realmente satisfecho, muy satisfecho, porque exista esta institución que ya llevamos veintitantos años siendo el primer lugar a nivel nacional. Realmente es un conjunto que formamos de personas, de paraatletas, que realmente muchos de ellos tienen su conciencia, su capacidad intelectual muy por arriba de las personas que son 10 que normales. Créanme que me sorprende cuando empecé a convivir con ellos, su capacidad, su tenacidad, su constancia y perseverancia en las competencias, en los entrenamientos, que realmente me sorprende porque obviamente antes de mi accidente pues era una persona convencional. Entonces a las personas que no carecemos de ningún miembro o de ninguna discapacidad, se nos hace fácil la vida, se nos hace realmente muy fácil hacer cualquier deporte, cualquier actividad. Y no valoramos realmente que estamos al 100% de la capacidad de un ser humano. Y por ello se nos hace muy fácil faltar a la escuela, a los entrenamientos, no hacemos realmente un esfuerzo para ser mejores día con día. Y estos seres humanos, mis compañeros, no estoy hablando de mí, no, de mis compañeros que realmente son muy buenos en el deporte, como en su persona. Y también quiero decirles que con ello también van ligados a las personas que dirigen esa institución prestigiada que lleva el nombre CODE Jalisco. También el personal del CODE Jalisco, vaya la redundancia, son también personas con intelectual por elevado de la media. Es decir, tienen que ser sensibles. No con ello estoy diciendo que sean tolerantes o que este ser humano, como tiene una discapacidad, ay, pobrecito. No, nos piden o esperan lo mejor de nosotros. No nos piden, no nos exigen que demos lo mejor. Eso nace de ti. Eso nace de ti y también del compañerismo. Desde el personal del CODE Jalisco, en este caso estamos hablando, desde personal de intendencia que para mí son igual de valorados que un personaje del más alto rango de la institución.
para mí son seres humanos que valen igual, que valen lo mismo. Entonces, cada uno de ellos realmente son valiosos, valiosísimos, dijera yo. Para empezar, desde el principio entras y limpio, están ahí barriendo. El de la entrada, que es mi amigo, pues realmente todos son amigos, todos somos amigos. Entonces hay que ser humanos para llevártela bien con todos ellos. Y con todo ser humano, no nada más del CODE Jalisco, sino en la calle, vecinos, parientes, en fin. Bueno, eh, y para esto también vamos a también hablar, no saliéndonos del tema, que es la discapacidad. Bueno, vamos viendo la definición, vamos explicando la definición de lo que es una discapacidad. Bueno, la convención en su preámbulo establece la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas de la actitud y al entorno que evitan la participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas. Es decir, no porque tengamos alguna discapacidad valemos menos. En primer lugar, esa palabra de discapacidad no es para mí la correcta. ¿Por qué? Porque esa sola palabra te está limitando mentalmente para empezar. Tienes una discapacidad, o sea, no eres capaz de, no eres capaz de qué, no eres capaz de pensar, no eres capaz de ser campeón. Sí, fíjense nada más, en México habemos personajes que nos dedicamos a algún deporte, traemos más medallas del exterior que los propios atletas convencionales. Entonces, ¿cuál es la discapacidad? ¿En dónde está? No la encuentro. Desde ahí, desde la palabra discapacidad. ¿Discapacidad de qué? Discapacidad es que no eres capaz de, cuando las personas convencionales son, no digo que son menos capaces, no, tampoco soy queriéndoles quitar méritos, no. Todos tenemos nuestra perseverancia, nuestra auto eh, eficiencia, sea una persona con algún límite o sin él. Entonces, realmente no hay por qué sentirse mal. Y bueno, eh, vamos hablando, siguiendo el tema, pues discapacidad es lo que ocurre cuando las necesidades funcionales de una persona no son tenidas en cuenta por el entorno físico y social en el que vive, poniéndolas en una realmente injusta situación de desventaja e inequidad, que se convierte en una responsabilidad social en la que todos estamos involucrados. Todos estamos involucrados. Entonces, esa perspectiva nos invita a pensar cómo las barreras
actitudinales o también ideológicas de las personas físicas del entorno pueden no promover la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y en cómo éstas atraviesan situaciones que vulneran sus derechos. Es decir, hay que ser realmente muy conscientes y tomar realmente estos términos de discapacidad. No pedir más ni menos tampoco. Es decir, hay que dar lo mejor siempre, día con día. No te canses. No, la vida es una nada más, porque aquí no sabemos a dónde vayamos a ir. Y no conozco a nadie que haya regresado de la otra vida o de la vida siguiente. No conozco a nadie ni me interesa, la verdad, saber. Actúo en el día de hoy, en el momento de hoy, del presente, porque saben, hay una frase muy importante e interesante que dice, el ayer está muerto, es decir, lo que hiciste el día de ayer, ya lo hiciste, ya pasó, está muerto, olvídate. El futuro es incierto, no sabemos qué sucederá el día de mañana. Pero el día de hoy, en ese momento, es cuando debemos de tener o ser responsables de todas las actitudes que están en nuestro interior y demostrar que realmente hay congruencia, que existe la congruencia en ti mismo. Y en lo externas, las demás personas lo van a captar. Y se van a dar cuenta que tienes valores, tienes ética, tienes principios. Entonces, las cosas son así. La vida es de esa manera. Entonces, pues, vamos hablando de barreras actitudinales. Bueno, son las más básicas y contribuyen en el desarrollo de otras barreras. Por ejemplo, estereotipos. Las personas a veces interotipan a aquellas que tienen discapacidades al asumir que su calidad de vida es mala o que no se están sanando o que no están sanos realmente debido a sus deficiencias. No, eso no es cierto. Estigma, prejuicio y discriminación. Bueno, las personas pueden ver la discapacidad como una tragedia personal, como algo que se tiene que curar o prevenir. Y saben, esto es erróneo, ya que realmente la discapacidad tú la superas. La discapacidad no existe si no quieres que exista, si no te lamentas, si no dices, ay, pobre de mí, ¿qué voy a hacer? Si me falta una extremidad, ¿qué voy a hacer? Si estoy mal de una manera u otra, ¿qué voy a hacer? Pues vas a hacer lo que quieras hacer. Si quieres irte a lamentar al rincón del patio de tu casa, pues ahí pásatela toda tu vida.
lamentándote y preguntándote que por qué a ti, que por qué esto, que lo otro. No, no, no. O la segunda es, boom, me levanto, actúo, hago cosas que realmente ni la ciencia se pronostica, te pronosticaba, y lo haces de corazón. Y saben, una cosa lleva con otra, otra con otra. Es decir, si tú estudias una cosa, esta, 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 este curso o carrera te lleva a otra y a otra, y consecuentemente llegarás a ser una persona hasta mayor de lo que esperabas. Créanme que así es. Me ha pasado y no quiero ser una persona que se crea mucho o un ser humano pedante. No, no, no. Es que así son las cosas, realmente, así son las cosas. Dios existe de una forma u otra, como ustedes quieran percibirlo. Ah, no me interesa su Dios. Y si no creen en Dios, tampoco me compete, me importa. Realmente hay personas que no creen en Dios. Bueno, si no creen en Dios, crean en ustedes. Siempre lo he dicho, crean en ustedes, piensen y actúen realmente para que surjan las cosas, los acontecimientos, tus anhelos. Siempre hay que realmente escabullirse, indagar, tomar diferentes senderos. ¿Por qué? Si tenemos o si queremos realmente resultados diferentes, hay que actuar de diferente forma, no de la misma. Si no puedes conseguir lo que anhelas, pues, caray, lo voy a buscar de otra forma o de otro camino, o voy a realizar diferentes estrategias, no la misma, ya que si hago lo mismo, si tomo el mismo sendero, los resultados serán los mismos, los resultados serán los mismos. Entonces hay que buscar de una forma u otra ese resultado tan anhelado. Y bueno, son las que enfrentan personas con discapacidad que afectan la audición, el habla, la lectura, la escritura, en el entendimiento, que usan maneras alternativas de la comunicación. Y bueno, en barreras físicas, es todo obstáculo en el entorno estructural que dificulta e impide o también bloquea el desplazamiento o acceso a un espacio, a una persona. Es decir, tenemos que realmente buscar el entorno adecuado en el que se nos dificulte menos las acciones. Y bueno, hay barreras sociales, con condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, aprenden, trabajan y envejecen, que pueden generar barreras para las personas con discapacidades. Esto es, tenemos que realmente saber llevar la vida con algún tipo de discapacidad. No te lamentes, no te frustres. ¿Por qué? No hay esa mentalidad si no quieres. Aférrate, persigue tus anhelos. ¿Cómo voy a hacer eso? Actuando. Si no actúas, realmente no lo vas a lograr. Porque puedo formarme realmente castillos en el aire.
Ay, qué bonito sería esto, qué padre si tendría esto. Sí, qué padre, sí, eso lo tengo en la mente. Pero, ¿y qué falta? Actuar, moverte, ir para allá y para acá, siempre estrategias, siempre estudiando los senderos más adecuados para, para lograr lo que quieres, lo que quiero, lo que quiero lograr o alcanzar. Hay que pensar primero, estrategias. Bueno, ¿y cómo superamos barreras? Informándonos, reflexionando antes de actuar, es lo que les comento. También desarrollando la empatía y teniendo presentes conceptos claves como diseño universal, que eso implica realmente que todos los productos, herramientas, entornos y espacios estén pensados y puedan ser utilizados por la diversidad de personas que viven en la sociedad. Diversidad consiste en considerar y respetar las capacidades y necesidades de cada persona, ya que no hay dos personas iguales, no hay. Eres tú y eres tú, entre miles y millones y billones de personas. No hay otro como tú, no hay. Entonces, hay tanta diversidad como cantidad de personas en la sociedad y cada una de ellas hace su aporte enriquecedor desde su propia condición y singularidad. Fíjense que realmente no hay un ser igual que tú. Por tal motivo, deja que fluyan las cosas, siempre actuando de la mejor manera. Y saben, si actúas bien, cosas buenas llegarán a tu vida. O también, por lo contrario, si no haces las cosas adecuadas o correcta o correctamente, tendrás un resultado verdaderamente carente de muchas cosas. O simplemente nunca va a llegar lo que anhelas. Entonces, bueno, realmente, ¿cuál es la importancia de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Bueno, en el 2006 se crea la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para garantizar el acceso a los mismos derechos y oportunidades que el resto de la sociedad. A las personas con discapacidad se les niega a menudo oportunidades de trabajo, escolarización y plena participación en la sociedad, lo cual constituye un obstáculo al desarrollo y bienestar de la persona, su familia y de toda su comunidad. Es muy cierto, ¿saben? Eh, Aparte de tener una discapacidad, la misma sociedad te bloquea. Es decir, ¿saben? Me ha costado mucho estudiar. Y no estoy hablando nada más económicamente. Estoy hablando las barreras que he superado para ir día con día a clases. Obstáculos que el tráfico, que cuando utilizo servicio público, también
hay dificultades porque no están adecuadas para una persona con discapacidad. No hay infraestructuras en los edificios para llegar a una oficina y presentarme, llevarle mi currículum. No hay cómo llegar. Instituciones estudiantiles no tienen la infraestructura adecuada para una persona con discapacidad. Entonces, ¿cómo no queremos que las personas con discapacidad carezcan de muchas cosas? De menos de las más elementales. Si la misma sociedad, si el mismo gobierno no actúa a tu favor, tú, persona con discapacidad, realmente sufrirás mucho. Y no es porque no quieras crecer, es porque no tienes la infraestructura, no es por falta de querer ser mejor. El gobierno de la República nos mandó un comunicado diciendo que estaban ayudando a las personas económicamente hablando por el momento y que iban a estar fortaleciendo o implementando infraestructuras en diferentes puntos ya analizados como empresas, fábricas, escuelas, en fin, están en la adecuación de estas, no sé, ya sean escuelas, ya sean empresas, centros de esparcimiento, lo que sea, el gobierno ya está actuando. Claro, no se va a hacer o no se va a ver reflejado de un día para otro, paulatinamente y con convicción creemos que el gobierno está actuando. Sí, va lento, porque es imposible que de un día para otro, como arte de magia, tengamos todo. Todas las infraestructuras que tenemos, que necesitamos. Es cierto, no se puede hacer de un día para otro. Sin embargo, tengo la seguridad de que el gobierno va a ir poco a poco y está poco a poco adecuando los espacios para las personas con discapacidad, para nosotros ser mejores y no pedirle nada a nadie. Tenemos nuestra integridad bien sólida. Queremos ser igual que los demás, ¿por qué no? No queremos ser carga de nadie ni de nada. Al contrario, queremos demostrar que un ser humano con discapacidad no vale menos que otra. Es lo que no entiendo, esa incongruencia de la palabra discapacidad. ¿A qué se refiere? ¿A qué? Les comento, tengo amigos, muchos amigos con discapacidad, y son más capaces, mentalmente hablando, que otras personas o otros seres humanos que están supuestamente bien de todo a todo. Entonces, hay que actuar bien para tener resultados favorables. Y bueno, en el mundo hay al menos 650 millones de personas con discapacidad. La Convención es un tratado de derechos humanos elaborado por representantes de la comunidad internacional, que esto es personas con discapacidad, funcionarios gubernamentales, representantes de organizaciones no gubernamentales y otros, para cambiar el método en que son vistas y tratadas
la convención abarca muchos aspectos en los que pueden surgir obstáculos, tales como el acceso físico a los edificios, como les comentaba, calles y transportes, en el acceso a la información a través de los medios impresos y electrónicos, como les comentaba. Asimismo, trata de reducir la estigmatización y discriminación que se encuentran a menudo entre los motivos por los que las personas con discapacidad se ven excluidas de la educación, del empleo, de la salud y otros servicios. Nos excluyen diferentes instituciones y también obviamente muchas de ellas gubernamentales. Así que por derecho tenemos que tener esas instalaciones. No las tenemos. Y ahí es un error gubernamental. Como les repito, se están modificando poco a poco las instalaciones, se van mejorando poco a poco la movilidad y cuestiones de ese tipo, para que realmente sea una ciudad inclusiva, que realmente el mundo debe ser así, porque no sabes si algún día llegarás a tener una discapacidad, no lo sabes, no lo sabía. Hoy vivo de esa manera y vivo feliz, me esmero, estudio, practico deporte, tengo este programa bendecido por Dios y también gracias a XHG de la radio, que nos dan la oportunidad a mi trabajo, a mi equipo de trabajo y a mí estar aquí con ustedes. Y bueno, realmente fue un placer estar con ustedes en otra nueva edición, en una nueva emisión, y un placer estar con ustedes, querido público de ruedas, muletas y bastones. Hasta la próxima. Saludos.